muy buenas noches. Es un gusto volverlos a ver esta semana. Vamos a iniciar nuestra sesión. Voy a poner la presentación. Me dicen si la llegan a ver. Ya se puede ver. Perfecto, qué bueno. No sé si me checar que esto está bien conectado. Bueno. Listo. Pues gracias por estar nuevamente aquí. Espero no quitarles mucho tiempo. Vamos a hacerlo lo más ágil posible para que también ustedes ya puedan descansar y atender ahora sí a su familia. El día de hoy vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Se acuerdan que siempre me gusta que participen? O sea, que participemos mucho en la clase, porque seguramente yo también voy a aprender muchísimo de ustedes, ¿no? Bueno, bienvenidos. Vamos a ver lo que fue la semana pasada, el foro, las actividades y un pequeño tema y también las dudas que tengan sobre lo que se dejó esta semana. No sé si recuerden o no sé si, Amorel, ¿viste el video de la grabación de la semana pasada? No, el que puso en la sala para hacerlo del foro o de la reunión pasada. De la reunión pasada, no sé si subí la grabación de lo que vimos. No he podido tener la oportunidad, maestra, pero ahorita, más tardecita, ahora sí que me influyo en eso. No, y no te preocupes porque ahorita vamos a ver, ahora sí que un resumen. Tina sí nos acompañó la vez pasada y bueno, arrancamos ahora sí que definiendo lo que era la persona, el ser humano. Vimos cuáles eran sus características, hablamos sobre lo que era la educación, la sociología de la educación y el pensamiento crítico. Ahorita vamos a dar un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada para tener las bases de lo que es la sociología de la educación, ¿no? Entonces vimos que el ser humano, la persona, es un ser único, es un ser, único, porque no hay otro igual que nosotros. A mí me encanta saber que todos, eso significa que todo el ser humano que habita en este planeta tiene mucho que aportar, ¿no? Tiene mucho que enseñarnos y, y lo hace valioso, ¿no? Lo hace ser digno. Y de alguna manera también nosotros podemos ver cómo es libre, ¿no? Nosotros tenemos la capacidad de decidir, tomar nuestras propias decisiones y ahora sí que ir haciendo nuestro camino. El ser humano, también el hombre, tiene una parte física o biológica, ¿no? Que son a lo mejor nuestra piel, nuestro cabello, ¿no? Esa parte de cómo estamos constituidos físicamente. Tiene una parte psicológica, que son los sentimientos y las emociones. Una parte social, es la forma en que se relaciona con los demás. Y aquí este punto viene muy ad hoc con lo que es la materia, que es la sociología de la educación, ¿no? Luego tenemos el área espiritual, y aquí también la englobamos como la inteligencia, la voluntad y el amor. Esa parte espiritual se refiere a la inteligencia a través de la cual yo puedo conocer algo, ¿no? La voluntad a través de la cual yo obtengo eso que conozco, ¿no? O que quiero. Y el amor, pues es la facilidad también de compartirlo y darlo a los demás. En este caso, ustedes están estudiando y ideal sería compartir, por ejemplo, todos sus conocimientos con los demás, ¿no? También vimos la semana pasada que el hombre, o sea, debe de tener siempre un sentido de vida, debe de saber el para qué está aquí, ¿no? No nada más decir, pues yo ya llegué a este mundo y vivo porque pues me tocó y porque mis papás me tuvieron. No, nosotros como adultos, incluso desde chiquitos, sería ideal ir formando a que nuestros alumnos o la gente que está a nuestro alrededor, si yo no estoy en el ámbito educativo, sino con toda la gente que tengo alrededor, le ayudemos, comenzando por nosotros mismos, a tener un sentido de vida, un para qué, ¿no? Ahorita ustedes tienen claro que quieren alcanzar una meta, tienen un sentido de vida, ¿no? A lo mejor es un propósito de muchos que seguramente han de tener, ¿no? Entonces, esto nos ayuda siempre a crecer y a prepararnos para alcanzar ese sentido, ese propósito, ¿no?
Y retomando aquí lo que es la persona con esos valores de ser único, digno, libre, retomamos también el valor, o sea, lo que es la dignidad, ¿no? Que la dignidad es la actitud de respeto a sí mismo y a los demás, ¿no? Todos somos dignos, todos somos valiosos y todos necesitamos que nos tengan respeto y nosotros tenemos que respetar a los que están a nuestro alrededor. De esa forma se garantiza el orden social, ¿no? O sea, que la sociedad en la que estemos inmersos sea la correcta. ¿Cuántas veces en un salón de clase no se respeta ese valor de la persona? ¿No? Se genera un bullying, se pueden generar faltas a la moral, se pueden generar muchas situaciones o problemas relacionados con la parte social que desde ahí nos están impidiendo alcanzar lo que son los objetivos propios de la educación, ¿no? Que por eso están aquí, ¿no? Estudiando esta maestría. Entonces, es siempre tener esa visión de que al ser digno, yo necesito un respeto hacia mí y hacia los demás, ¿no? Para poder garantizar el orden en donde yo estoy, ¿no? De mi propia sociedad. Por eso el hombre necesita convivir, o sea, es por la propia naturaleza humana que el hombre necesita convivir para desarrollarse y crecer, ¿no? Y una característica del, como dijimos la semana pasada, del ser humano es que es perfectible, evoluciona y se transforma. Después llegamos a definir lo que era la educación. Y aquí no quiero volver a dar la clase, sino quiero volver a hacer hincapié de que se vayan como primera reflexión de esta materia, o sea, lo primero que quiero que se lleven es revalorizar o valorizar muchísimo más lo que es la profesión de la docencia, ¿no? Porque la educación, al educar a todos los que estoy a mi alrededor, si no estoy dentro de una institución educativa, estoy educando también a la gente que vive conmigo, ¿no? Y de alguna manera esa acción que estoy haciendo, que estoy ejerciendo, tengo que estar consciente que estoy formando a todos los que, ayudando a desarrollarse a todos los que están a mi alrededor. Empiezo siempre por uno mismo, siempre nosotros nos formamos, pero también tenemos la oportunidad de formar a los que están. Y en ese sentido, quedarnos con la idea de que yo tengo la capacidad de tocar las almas de las personas que tengo alrededor, o los corazones, llamémosle alma o corazón, como ustedes lo quieran ver, y la responsabilidad que tengo que con una sola palabra puedo ayudar a una persona a que crezca y se desarrolle mejor, o no. O yo siempre digo que debemos de tener el chip en la cabeza de sacar lo mejor de los que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Nuestros alumnos. ¿Cómo voy a hacer que el alumno más latoso sacar lo mejor, no lo peor, ¿no? Yo, al estar sumergido dentro de una institución educativa, tengo que ser muy creativo. Tengo que buscar diferentes caminos. Claro que hay momentos que sí, yo sé, yo entiendo que hay alumnos que nos sacan de quicio, ¿no? O hay alumnos que nos dan muchísimo amor, ¿no? O muchísimo cariño. Pero el valor de la educación hay que retomarla, hay que valorizarla, darle su lugar. No decir, chin, me metía, porque luego me ha pasado muchos alumnos que dicen, es que yo estoy siendo maestro porque no encuentro otro trabajo. Bueno, si ese ya es lo que quieres hacer, dale el valor a tu trabajo, porque tu valor es muy trascendente. O sea, tu valor tiene unos alcances infinitos, o sea, de verdad infinitos. Y lo que platicábamos la semana pasada, yo con mis alumnos, la mayoría, cuando estaba yo dando clases en secundaria, los papás trabajaban, no querían saber nada de sus hijos, la educación y las normas morales y todo querían que la escuela se los diera, ¿no? Las familias tristemente están delegando su función de educadoras, lo están delegando a las instituciones educativas. Entonces, por lo que sea, me tocó así, yo voy a dar lo mejor, ¿no? Como docente para todas las personas que estoy formando, ¿no? Entonces, valorizar, que nos vayamos primero como valorizar lo que es la educación, porque tiene una trascendencia enorme. Y ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco como los alcances que tiene esto, ¿no? Ahora bien, también hablamos sobre lo que era el pensamiento crítico, vimos que es fundamental para el mundo globalizado en el que nos encontramos, que es una habilidad que tenemos que desarrollar ahora más que nunca, porque
esta nos ayuda a poder interpretar mejor todo lo que nos rodea, ¿no? Y también hicimos el hincapié de no quedarnos con ser unas personas criticonas, sino críticas, es decir, saber fundamentar. Ahora bien, vamos a entrar a lo que fue el trabajo de esta semana. Me gustaría escucharlos un poquito cómo vieron el foro, si les sirvió, si no les sirvió, qué alcances vieron. No sé si alguien me quisiera compartir. Adelante, Arturo. Bueno, se supone, el ejercicio cuando lo vi era tomar en base de nuestra perspectiva que hiciéramos 3 preguntas sobre la imagen. Aquí, pues, primero fue viendo el video que nos había puesto en el aula y de ahí me tomé en base sin investigar, simplemente viendo la imagen me planteé las preguntas de que si alguien de ahí lo llegabas a reconocer. Uno que otro sí lo veía, por ejemplo, el señor de Canadá, una de ahí que creo que es de Alemania, y el que ahorita creo que Biden, de Estados Unidos. Entonces, eso te hace pensar, ok, son 3 líderes que tú identificas. Lo más seguro es que los demás también sean líderes de otros lados. De ahí dice OTAN 2022. Entonces, ahí yo desconocía que era la OTAN. Había escuchado eso de que se hizo la OTAN en tal lado o en este tiempo, pero desconozco que hagan ahí. Ha de ser como un tipo Naciones Unidas o algo de la salud, o sea, como que cada reunión tiene lo suyo. Entonces, tomando en cuenta el conocimiento empírico, por así decirlo, pues uno se plantea, ok, ya lo tienes ahí, ¿qué puedes buscar? Y es ahí cuando ya te toca, pues como que investigar antes de, como que de abrir la boca, por así decirlo. Perdón, nuestra. Por así decirlo, antes, ¿qué hace la OTAN? Entonces, ok, es una organización que hace esto. Ok, ¿qué temas tocó o qué habló en el 2022? Entonces, ahí fue cuando uno ya me metí a internet y decían que tocaron temas que sobresalieron en el 2022. ¿Cuál fue el más importante? La invasión del país de Rusia con el de Ucrania, me parece. Entonces, ahí se me hizo como que la otra pregunta. ¿Qué identificabas? ¿Qué crees que vieron? Y de los que llegas a identificar, ¿qué cargos asumen en sus lugares? Muy bien, o sea, está muy completa tu participación. Y, por ejemplo, ¿qué, a través del pensamiento crítico, qué crees que pudiste desarrollar o qué te dejó esta actividad? Pues, así como fueron las preguntas, ahora, no sé cómo decirlo en palabras formales, pero lo digo así como que, Sí. como en cualquier reunión con otra gente o como que uno piensa antes de abrir la boca, ¿sí me explico? Ajá, sí. Porque si yo hubiera dicho algo, o si una pregunta hubiera sido, ¿qué crees que están hablando? Y yo digo, pues han de estar tocando algún tema de tecnología y resulta que nada que ver, pues puede ahí que meta la pata soy yo por el simple hecho de opinar algo en donde yo ni siquiera he investigado. Simplemente con lo que tú pienses o que creas, no basta. Muy bien, muy buena conclusión, excelente. Muchas gracias. Tina, no sé si quieres decir algo. ¿No me escucha Tina? No. Bueno, no importa. Sí, maestra, no sé si me escuche, es que como que anda muy lento mi internet. No, ya adelante, sí. Dime. No se escucha, pero si no, no te preocupes, ¿no? Cualquier cosa que quieras, también lo puedes escribir en el chat, ¿no? Pero bueno, muy buena aportación. Vi sus trabajos. Adelante, Tina, creo que ya. Sí, ya. Es que anda un poco lento. Sí, nada más sería como para, bueno, pues concluir de que pues igual yo realmente cuando vi la imagen, pues igual dije, ay,
¿y ahora qué es? Y lo primero que se me vino en la mente, no, pues es que ha de pertenecer a un tipo de organización, han de ser personas que son, que están representando algo. ¿Por qué? Pues porque la perspectiva desde que se ve, pues se ve hasta en la vestimenta, ¿no? En que decimos, no, pues han de tener un cargo muy importante porque están vestidos formalmente. Y de ahí me preguntas y dije, bueno, entonces, ¿qué es realmente? Y en lo personal, igual no tenía conocimiento acerca de. Y entonces, pues como su nombre lo dice, ¿no? El pensamiento crítico es la parte en donde ahí entra, que me permite analizar y reflexionar lo que estoy viendo, es decir, no me permite innovar acerca de lo que estoy viendo para tener más conocimiento, que entra ahí igual la curiosidad, ¿no? La curiosidad de no quedarme nada más así con lo que veo, sino de investigar, a ver de qué se trata, qué es. Entonces, pues siento que eso sería la manera de concluir con el foro de que pues sí, ¿no? Aquí claramente se está viendo que sí se está desarrollando un pensamiento crítico en el que pues sí me permite informarme. Claro. No, muy bien, muy interesante, Tina, muchas gracias. Pues la verdad, hicieron muy buenas preguntas y aquí, vaya, a manera de conclusión, podemos ver, de acuerdo a lo que ustedes fueron aportando, que el pensamiento crítico es necesario en la actualidad donde la sociedad del conocimiento lo requiere, ¿no? Se puede desarrollar esta habilidad elaborando preguntas en 3 niveles. Ustedes hicieron preguntas básicas, intermedias y profundas, ¿no? Hay quien se fue con la primera impresión de la vestimenta, lo que decía el letrero, ¿no? La forma o la postura en la que estaban. Y poco a poco fueron avanzando y haciendo comentarios como más profundos, ¿no? Entonces, este es un trabajo que poco a poco, como bien decía también Amorel, lo vamos a ir logrando a través de la práctica. Y es muy importante que nosotros lo hagamos para que después con nuestros alumnos o con la gente que tengamos alrededor también les ayudemos a generar esta habilidad, ¿no? Esas preguntas van de lo fácil a lo complejo, de lo superficial a lo profundo. Es importante investigar sobre, como decía Morel, sobre lo que se ve en la imagen y no quedarse con lo que se cree o se piensa. Es necesario conocer. El pensamiento crítico requiere el lenguaje no verbal, o sea, siempre hay que analizarlo, qué ideología hay detrás, qué discurso está oculto, quién o quién es invisible, ¿no? A lo mejor decir, ¿por qué no aparece el presidente de la República de México, ¿no? Por último, se puede observar que el pensamiento de otras personas también nos ayuda a conocer lo mejor que se ha observado, ¿no? Una compañera decía, me hizo darme ideas de cómo generar preguntas al momento de explicar mis clases, ¿no? O que sean los propios alumnos que realicen las preguntas entre ellos y generen su propio criterio. Relacionado con este tema, una vez, bueno, me he tratado de investigar y aprender mucho sobre la importancia del pensamiento crítico. Y había un profesor de España que me encantó porque él decía que cómo generar el pensamiento crítico con niños pequeños. Entonces, que él decía, ¿cómo lo voy a poner en práctica desde mi casa con mis hijos? Y al principio, cuando iban a nivel primaria, siempre en los primeros años les decía, ¿cómo te fue hoy, no? Bueno, a mí me encanta, yo de hecho lo hice mucho con mis hijos cuando eran pequeños, siempre preguntarles qué fue lo mejor o lo peor del día, ¿no? Porque yo de esa forma estaba trabajando sus emociones, sabía, primero siempre les preguntaba, ¿qué fue lo peor de tu día? Y ya me contestaban, ¿y qué fue lo mejor? ¿No? Y esa vez que estaba yo estudiando el pensamiento crítico, me encantó su pregunta porque él comenzó a hacerles la pregunta a sus hijos de ¿cuál fue tu pregunta más importante que hiciste hoy? ¿No? ¿Cuál fue tu pregunta destacada? O sea, ¿qué dudas tenías, no? Como que más profundo, se fue un nivel más allá. Yo me quedaba en la parte de manejo de sentimientos y emociones y él ya comenzaba a trabajar este pensamiento crítico, ¿no? Entonces, desde cosas y preguntas tan sencillas que comencemos a hacer, es una forma de iniciar estabilidad, ¿no? La obtención de estabilidad. Bueno, después ustedes hicieron la verdad, muy buenos trabajos también, haciendo un resumen de lo que es la sociedad, definieron muy bien lo que era la sociedad de la educación y también determinaron o plasmaron en sus trabajos que, bueno, la sociología de la educación analiza desde la propia sociedad en general, en donde se determinan las estructuras de clases,
la religión, o sea, cómo afecta a las instituciones educativas también la religión, la política, la economía, la sociedad, las normas, las leyes que las rigen, los roles que se juegan, ¿no? Si hay un presidente, si hay a lo mejor mayordomos en mi pueblo donde yo habito, ¿no? Si también por medio de la sociedad, cómo se forman los grupos sociales, que pueden ser desde las familias o dentro de las escuelas, puede ser a través del deporte, de la cultura, ¿no? ¿Qué tipos de formas de expresión hay? ¿Cuántos lugares hay donde, por ejemplo, los chicos que pintan las paredes luego en las calles y hacen unas formas de expresión, unas obras de arte también, ¿no? Y bueno, cómo cada uno de estos puntos se va desarrollando dentro de los lugares donde vivimos, alrededor de nuestras instituciones educativas, ¿no? Y siempre hay constante cambio, constante cambio. Cuando yo arranqué esta materia de sociología de la educación, no había pandemia, ¿no? Y después llega la pandemia y es otro cambio. Y después con la pandemia, pues llegan las TICs, las herramientas digitales, y pues otro cambio, ¿no? A prepararnos para conocerlas y trabajarlas dentro de la educación. Ahorita tenemos el chat GPT, que es otro cambio que se viene, ¿no? Siempre estamos en constante cambio y evolución, siempre hay mucho que aprender, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a estar alertas, ¿no? A prepararnos para que todo lo que intervenga alrededor de las instituciones educativas nosotros podamos enfrentarlo. Como decía yo, ¿qué cambios? Bueno, podemos ver los cambios tecnológicos, como ya lo dije hace ratito, ¿no? Con la pandemia, pues tuvimos que aprender rapidísimo a usar el internet, las redes sociales, las herramientas digitales, ¿no? Para poder pues, hacer nuestro trabajo, ¿no? Los cambios políticos, ahorita que el neoliberalismo, que el comunismo, que el socialismo, o sea, ¿de qué manera afectan? Y ya no nos vamos a algo a mí me impresionaba que, por ejemplo, con la guerra ahorita que decía Amorel de Ucrania y de Rusia, aquí en Puebla, me llamó la atención que en un restaurante, me decía la dueña de un restaurante, que fue chistoso porque siempre le pedían las cervezas que fueran en cristal, ¿no? No de lata, sino cristal. Muchas personas prefieren la botella porque dicen que le da un sabor diferente, ¿no? Y entonces las cervecerías dejaron de producir porque resulta ser que la fábrica principal del cristal, pero transparente el blanco, está en Ucrania. Y con la guerra se frenaron las fronteras y ya no estaban haciendo tantas botellas para poder envasar la cerveza. Entonces hubo un tiempo que hubo falta de cervezas y todas eran en lata, ¿no? ¿Cómo cositas así van influyendo? O sea, hasta ahorita una cerveza, ¿no? Pero hay otras cosas también que también van afectando dentro de nuestras instituciones educativas, y sobre todo también en el área de políticas. Aquí he de decirles que, por ejemplo, los talleres de escuela para padres fue una política pública, lo que yo les decía, cuando los papás trabajan y ven que en las escuelas cómo nacen los talleres de padres, es en las escuelas ven que los papás delegan ya la educación a las escuelas y veían que pues, como que todo era para la escuela, la escuela, la escuela. Entonces, ante eso se hace un estudio, pero de la sociedad y determinan establecer una política pública en la cual a nivel República Mexicana se llevaron a cabo los talleres de escuelas para padres para darles herramientas a los papás de cómo educar a sus hijos en casa y cómo poder obtener el apoyo de ellos dentro de las instituciones educativas para que los niños realmente alcanzaran su nivel escolar ideal, ¿no? Entonces, por eso se hacen los desayunos en las escuelas, ¿no? Y esa serie de políticas públicas que se implementan debido a una problemática identificada. En el área de salud, bueno, con la pandemia vimos muchísimo cómo afectó, ¿no? Cómo afectó a que los niños dejaran de ir a clases, había en algunos lugares donde no había internet, etcétera, ¿no? En relación a lo económico, pues los despidos, la falta de trabajo, la desigualdad social,
¿no? En lo que dijimos ya en cuanto a la sociedad, diferentes tipos de convivencia, ¿no? O sea, ya la familia trabaja muy diferente a como fue con nuestros padres. En educación, bueno, lo que ya dijimos, ¿no? Hay muchos cambios todo el tiempo. Ahorita vamos a ir profundizando un poco más. Entonces, para poder comprender un poco más lo que es la sociología de la educación, vamos a ver cuál es su sustento, ¿no? Su sustento, la mamá, digamos que de la sociología de la educación, bueno, tenemos a la sociología de la educación, antes está la sociedad, pero antes de la sociedad está la filosofía. La filosofía es la que emerge todos los estudios, ¿no? ¿Por qué? Porque la filosofía es la madre de todas las ciencias y de ahí parten otras ciencias o ramas. Por eso la sociología se entremezcla con la psicología, la pedagogía y por lo tanto muchos autores están relacionados con ellos, ¿no? Con pedagogos, con psicólogos, con sociólogos, con filósofos, ¿no? Aquí es una forma de, siempre digo, de explicarles cómo es esto, cómo se va desarrollando, cómo se van generando las ciencias, diferentes ciencias, es como poner un ejemplo de cómo se forma la música, ¿no? Los primeros acordes los dieron, por ejemplo, Mozart, ¿no? Él genera unos acordes y a través de estos acordes, ahorita con la música pop, por ejemplo, podemos ver cómo se usan. Aquí les pongo no sé si jale ahorita, déjenme checar, no, ya me brincó. Como los acordes, o sea, ellos generan la base, no sé si se escucha. Estos acordes los hace Mozart y de ahí los tomamos ahora para cualquier tipo de música, ¿no? Entonces, son como los subgéneros, pues igual la sociología de la educación. Ahora bien, nosotros, como les había dicho, vamos a estudiar los sistemas que giran alrededor de las instituciones educativas. ¿Qué es un sistema? Bueno, son elementos que componen un sistema y pueden ser variados, como una serie de principios o reglas estructuradas sobre una materia o teoría. Por ejemplo, un sistema político, un sistema económico, los que mencioné yo anteriormente, ¿no? Nosotros estamos inmersos en un sistema educativo, ¿no? Esto es una creación del ser humano y tiene como objetivo principal permitir que una gran parte de la sociedad reciba al mismo tiempo la educación y formación a lo largo de su vida. Se trata de la estructura general o a través de la cual se organiza formalmente la enseñanza de una determinada nación, ¿no? Así están formados, ese es el sistema educativo. ¿Cuáles son sus funciones? Bueno, siempre es socializar, primero socializamos en la familia, pero posteriormente cuando vamos a la escuela, ahí aprendemos, ¿no? A socializar. Otra es la inserción laboral, nos capacitamos y luego salimos a trabajar, ¿no? Entonces, esas son las funciones propias del sistema educativo. Sobre estas vamos a hacer el estudio de la sociología de la educación. Ahora bien, el sistema educativo mexicano, ¿cuáles son? Bueno, comprende instituciones de gobierno y de sociedad, sean públicas o privadas, ¿no? Proporcionando servicios educativos y se encarga de preservar, transmitir y incrementar la cultura. Aquí, ojo, vuelvo a hacer el hincapié. Yo, a la hora de educar, estoy incrementando la cultura de mi lugar. Por eso es la responsabilidad tan grande que yo tengo, ¿no? El sistema educativo mexicano se integra, bueno, por educandos o docentes, los alumnos, educadores, los docentes, los planes, los tipos de planes que hay, los materiales, los métodos, las instituciones y los organismos descentralizados. Ahora bien, dentro del sistema educativo vamos a trabajar desde el preescolar hasta el posgrado, ¿no? Y vamos a ver qué tipo de crisis hay o qué calidad podemos brindar con todo lo que gira alrededor de nuestro sistema educativo, ¿no? La metodología, el currículum o los programas que se llevan a cabo, pues abarcan una parte socioemocional y cada institución marca como su tipo de, bueno, no su tipo, sino sus valores, la moral que quieren ir delegando o enseñando, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son las etapas para un enfoque de sistemas?
¿qué es lo que se necesita para yo poder hacer este análisis de las instituciones que giran alrededor de nuestra institución educativa? Primero es identificar si hay algún problema y buscar soluciones. ¿Qué alternativas de soluciones puedo dar? Entonces ahí hago yo un análisis exhaustivo. A mí me gustaría que ustedes a grandes rasgos, si yo estoy en cuarto de primaria, en segundo de primaria o en el lugar donde yo estoy ahorita laborando, ¿qué problema puedo identificar? No sé si ustedes me puedan decir alguno. Como tal, ¿qué tipo de problema? ¿Uno en particular de la escuela o algo enfocado en qué área? Ajá, en la que ustedes quieran. O sea, puede ser relacionado con la institución, de la parte de fuera de la institución, algo que tengan identificado. Y esto es bien importante porque esto lo necesitan comenzar a analizar porque la siguiente semana van a ustedes a proponer algo que quieran solucionar. Ok. Bueno, por lo que entiendo, bueno, ahorita digamos que el tema de la inclusión creo que es el que está sobresaliendo a comparación del anterior, que era evitar el rezago. Pero particularmente, normal, creo que ahorita las planeaciones que siempre hemos notado que da la SEP tratan de generalizar antes que aportar algo que te pueda servir a ti como docente. El ejemplo que puedo poner fue que hace tiempo llegaron a capacitar a la inclusión, por así decirlo. ¿Qué tipo Sí. de que tiene TDA, cómo le puede resolver, que tiene que llegar USAER y todo ese tipo de cosas? Pero, ¿qué pasa cuando hay una particularidad en el proceso? Es un decir, por experiencia, dos alumnos que tal vez uno tiene, se distrae mucho, por así decirlo, pero él hace su esfuerzo. Y eso es lo que se valora y es lo que uno da a entender y por lo menos con eso aprueba. Pero el otro aprovecha esa situación y dice, no entrego, no trabajo porque estoy mal de la cabeza o, bueno, por así decirlo, o es que tengo esto. Y entonces, entre el mismo salón, llegan a decir, ya no se junten con, o sea, ya hasta el mismo salón, porque tienen edad alrededor de 16 en adelante, ya tienen un pensamiento crítico. Antes, pues todavía, si fueran niños, no hay tanto problema, lo tratan como un igual. Pero ¿qué pasa cuando ya hay trabajos en equipo? Ya identifican quién puede aportar y quién no. Entonces, pues obviamente él ya empieza a alejarlos, y yo me sé la situación porque yo lo trato como maestro. Pero ¿qué va a pasar cuando alguien ajeno llegue y dice, ¿y por qué él no avanza? Entonces es ahí como que la situación de que qué soluciones te pueda ir, o sea, como que el que venga de afuera tiene que ver el contexto antes de poder decir qué hacer, ¿no? Está súper interesante y ahorita lo vamos a retomar un poco. Me está preguntando Tina que qué pregunta fue la que hice. Es que ustedes identifiquen un problema, una situación que vean, puede ser dentro de su salón, su aula, o puede ser alrededor, o sea, puede ser, desde lo económico, o sea, la economía, la cultura, las políticas. ¿Qué problema o qué situación ahorita tú detectas que podrías tú, o tendrías que solucionar? Esa es la pregunta, Tina. No sé si me escuchaste, ponme en el chat para que yo sepa. Ok. Y si se te ocurre algo y si lo quieres escribir, también lo puedes escribir. Igual, a Morel, si quieres en el chat lo puedes ir y le puedes ir dando seguimiento a lo que nos vaya diciendo Tina, ¿no? Y retomando mientras nos dice Tina, por ejemplo, o sea, el bullying, ¿no? Es otro problema que muchas veces se da. En este caso, pues es parte, ¿no? De lo que estás diciendo tú, Amorella. O sea, ya identifican que el niño tiene algún tipo de trastorno o de déficit de atención, lo que sea, y a lo mejor hasta bullying le hacen, ¿no? Y como docentes, de verdad,
Bueno, ¿yo qué voy a hacer por ese niño? Yo sé que luego muchas veces nos rebasa el trabajo, porque todos tenemos mucho trabajo y luego nos supera. Pero entonces, ¿qué propuesta puedo hacer yo, así como muy objetiva, para solucionar eso? Ahorita les voy a ir dando como ciertos tips para ir aterrizando estos problemas que ustedes van a ir identificando, ¿no? Aquí, por ejemplo, alguno dice identificar problema, aquí ya lo definiste muy bien. Alternativas de soluciones, bueno, tendríamos que hacer un análisis exhaustivo al problema que nos dice Amorel, ¿no? Los objetivos concretos, bueno, controles a corto plazo para conocer el avance y su consecución. La ambientación y el ambiente y limitaciones, ¿no? La planificación de la educación toma en cuenta el ambiente para aprovechar los beneficios y desechar lo perjudicial. Entonces, a lo mejor yo buscaría a un psicólogo si hay en la escuela o no sé, qué alternativas, hablar con los papás. En algunas escuelas se pone el docente sombra si el déficit de atención es muy grande. O sea, ya son, ¿cómo se llaman? Autismos como muy grandes y se les tiene que poner al profesor sombra. Depende del grado que tenga el chico o la chica, ¿no? Se tiene que analizar con qué recursos se cuentan, la disponibilidad de ellos, ¿no? Es decir, los recursos que coincidan condicionan la educación, es necesario saber con cuántos o cuáles se cuentan para que realmente se genere un cambio. Los componentes, quiénes están involucrados, a lo mejor yo tendría que involucrar a los demás profesores o a los padres de familia de todo el salón para que hablen con sus hijos, ¿no? Las actividades de control y comunicación, que haya una retroalimentación siempre constante, ¿no? Son como las etapas para identificar alguna situación o problema que esté perjudicando o no la propia institución. Ahora, aquí les voy a poner, como decíamos, la filosofía es la mamá de la sociología, ¿no? De la sociología de la educación. Y aquí tenemos a los primeros pensadores que toman los conceptos de lo que es la sociología, ¿no? El padre de la sociología es Comte. De ahí se desarrollan también propuestas a través de Spencer y de Saint-Simon. Y esto a partir de cuando es la revolución industrial, se comienzan a formar o identificar ya muy claramente como los tipos de niveles sociales que había en ese tiempo, ¿no? Ahora bien, estos autores son los que dan el sustento de lo que es la sociología como ciencia. Ellos ya comienzan a dar como los primeros pincelazos, ¿no? Y de aquí desarrollan lo que es el positivismo sociológico, ¿no? Y esto no significa que sea pensar positivamente, sino que es la búsqueda de la verdad a través de la filosofía. Ellos decían, bueno, vamos a ver el hombre cómo se comporta dentro de una sociedad y qué alcances tiene, ¿no? Y todo en busca de la verdad, como que siempre era su propuesta. Aquí en el positivismo sociológico, bueno, muchas veces aquí me gusta, ellos decían que había primero una enseñanza teológica, luego una metafísica y después ellos llegaron a lo que era el positivismo. ¿A qué se referían con esto? Bueno, que antes, ¿cómo se llama? Decían que todo era por los grandes, por ejemplo, en una comunidad, las personas más grandes, los viejitos eran los sabios y eran los que transmitían la cultura y el conocimiento, etcétera, ¿no? Después ellos dicen, no nos vamos a quedar nada más ahí, sino vamos a dar un paso más allá, ¿no? Vamos a tratar de explicar todo lo que pasa a través de ¿cómo se llama? De las causas y de los efectos, ¿no? De la parte metafísica, causa y efecto de las cosas. Y llega Comte y dice, no, pues todo hay que conocerlo desde la ciencia, ¿no? Tenemos que ver todo el proceso de ciencia, la parte empírica, la parte científica, ir haciendo como análisis, ¿no? Cualitativos, cuantitativos, de alguna forma para conocer la verdad. Y aquí ellos comentan que es muy importante el pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque es un proceso crítico reflexivo que enseña valores, conocimientos y cultura y por lo tanto es necesario tenerlo, ¿no? Entonces, es como que la base. Los primeros pincelazos son de Comte, como yo les decía, de Spencer y de Saint-Simon. Ahora bien, el pensamiento crítico
nos ayuda, bueno, siempre a poner en duda las cosas, a indagar, buscar razones, es decir, ir a las fuentes, confrontarnos no solo ante otros, sino también con uno mismo. Muchas veces uno cree que tiene la razón, ¿no? Pero sin embargo, a la hora de escuchar y tener esa capacidad de apertura sin que cambien mis principios, o sea, es lo más importante, mis principios los tenemos que mantener firmes, ¿no? Pero es importante también oír otras opiniones. ¿Se acuerdan que decíamos que todos somos dignos, somos únicos? Significa que todos tenemos que aportar, todos tenemos que dar, ¿no? Todos nos ayudan a sacar lo mejor de nosotros. Por eso es importante saber escuchar. También la argumentación y dialogar no significa discutir, sino fundamentar, ¿no? Detonar detonar o modificar acciones de cambio hacia nuevos sentidos, ¿no? Modificar conductas, a lo mejor lo que yo les decía la vez pasada, si el típico ejemplo de la abuelita de la mamá que metía el el pavo al horno y le cortaba un pedazo, y la hija le pregunta, ¿por qué le cortas el pedazo? Y pues porque así lo hacía mi mamá. Y le preguntan a la mamá y le dice, ¿por qué lo haces? Porque así lo hacía la abuela. Y la abuela le dice, pues era porque no me cabía en el horno, ¿no? Y ellos lo hacían como algo ya metódico. Entonces siempre hay que fundamentar, hay que modificar conductas después de analizar, reflexionar y tomar las mejores opiniones, ¿no? De nuevo, bueno, es importante poner en duda, ver los resultados, evaluar y si es necesario, rehacer nuevas formas de acción. El pensamiento crítico permite mayor satisfacción al avanzar, ¿no? Ahora bien, ¿para qué nos sirve el pensamiento crítico? Es el modo de pensar que formula problemas y hace preguntas vitales con claridad y precisión. Nos sirve para identificar amenazas potenciales en nuestra conducta. Aquí vamos a ver, esto es bien importante, ¿no? Ahorita con las redes sociales, ¿cómo están afectando nuestra conducta, nuestra forma de pensar? Nos estamos yendo, ahora sí que en el río, o hacemos un alto para ver si voy por el buen camino, ¿no? ¿Y cómo afectan? Bueno, a tomar decisiones basadas en nuestra percepción de las cosas y no de la realidad de los hechos. Cuando afirmamos algo solo porque nosotros creemos que es cierto, aún sin tener evidencia concreta, ¿no? Las habilidades de eficiencia y comunicación efectiva y la resolución de problemas, esto es lo que nos debe de llevar el pensamiento crítico. A esto es a lo que tenemos que aspirar. Aquí tengo un ejemplo que la verdad, ya contestó, perdón, no había leído Ernestina, dice, el acoso escolar que se da entre compañeros. Recuerdo cuando estaba brindando mi servicio, se veía mucho esta situación. El bullying el acoso es también impresionante en las escuelas y es algo que tenemos que tomar en cuenta cómo está afectando, ¿no? Y muchas veces desde las redes sociales que luego nos aceleran a nuestros propios alumnos, ¿no? O los propios compañeros, las situaciones en casa. Aquí voy a ponerles este ejemplo. A mí me gusta muchísimo ocupar las redes sociales para aprender. Me encanta poner siempre, a lo mejor en TikTok o en cualquier red, por ejemplo, pensamiento crítico. Aquí me gustaría que me comentaran, si yo les digo, en TikTok puse pensamiento crítico y me aparecen estas 4 figuras. ¿Ustedes cuál abrirían de esas 4 figuras? ¿Cuál abrirían y por qué? Vamos a comenzar a desarrollar la habilidad. Adelante. Bueno, normalmente, si es crítico, sería como desde la perspectiva propia, ¿no? ¿Sí? En claro. Este caso, tomando lo que a mí siento como interés o algo que me llame la atención, si yo pongo pensamiento crítico y me salen esas 4, ajá, ahora sí que voy a, suena feo, pero voy a sacar mi lado juzgón. De aquí, quien se ve que tiene como más onda lo mío, podría ser la chica de lentes del lado derecho de abajo, porque el de arriba del lado derecho lo veo como que ni siquiera es mexicano. Entonces yo siento que tal vez su realidad sea muy diferente a lo que yo estoy buscando en este momento. De ahí, pues siento que luego dice, donde dice siguiendo los 6 niveles del pensamiento crítico. Ese como que mensajito me da a entender que él ya me está llamando la atención porque ya me está como que introduciendo algo sin necesidad de ver el video.
Entonces, mi prioridad sería el chico de hasta abajo, luego el de la derecha de acá abajito, luego la chica, la primerita, y al final este chico que ni siquiera como que yo siento empatía por algo. Sí, está bien, está bien. Muy bien. Tina, no sé si quieres comentar algo. Si no lo escribes también. Sí, sí, maestra. Bueno, pues yo en lo personal igual escogería al chico de arriba, al segundo. Ajá. No sé, no sé por qué, pero desde que lo vi siento como que lo veo una persona pensante, como la carita. No sé si, Ajá. pues a mí me llamaría la atención y abriría a ese primero. ¿Por qué? Pues porque a mí me llama la atención primero que nada su postura, ¿no? Y pues cómo está enfocado hacia la cámara, no sé. Entonces, pues yo siento que yo abriría a él primero, después me iría por el segundo chico de abajo, el que nos dice los 6 niveles del pensamiento crítico. Ajá. Ese sería la segunda persona a la que yo vería. La tercera, pues sería la primera chica de arriba y la última, pues la última chica que aparece ahí. Ok. Y miren, o sea, de verdad, me encantan estos ejercicios porque todos tenemos un punto de vista diferente. O sea, de entrada, tenemos que hacer conciencia, que todos pensamos diferente y reaccionamos diferente, ¿no? Ahora bien, yo quería investigar aquí, en este caso, en este ejercicio, qué era el pensamiento crítico y a ver qué encontraba, qué información. La realidad es que las redes sociales, mucha información puede ser basura, mucha información puede ser falsa, mucha información puede ser muy buena, o sea, muy buena, a mí es lo que me gusta, porque también hay cosas muy buenas. Lo importante es saber buscar, ¿no? Entonces, obvio, lo primero es la parte esa humana que te dice, ay, me late, ¿no? O sea, físicamente me atrae, me llama la atención, cómo está con lo que decían ustedes, la postura, ¿no? Todo influye. Sin embargo, no nos quedemos con la primera impresión. Siempre hay que ir un poco más allá. ¿Yo qué haría? Bueno, a ver cuántos likes tiene, cuántos seguidores. Déjenme, les quiere entrar Gris. Déjenme darle acceso hoy. Espérenme un segundo. A ver si entra. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando todos? Bueno. Sí, maestra, sí se escucha. Ok, bueno. Es que habían solicitado unirse a Gris, pero ya no entró. Entonces, lo que yo les decía, de alguna forma, la primera impresión jala, ¿no? O como que es lo primero que cuenta, pero no nos quedemos nunca con eso. Lo que yo les decía, tenemos que ser críticos, pero no criticones, ¿no? Tenemos que fundamentar. Entonces, mi segundo paso sería, a lo mejor, ¿cuántos seguidores tienen, ¿no? Y tercer paso, me voy a los comentarios de lo que dicen sobre antes de ver el video. ¿Cuántas noticias, o a mí me ha pasado N veces, mis hijos siempre me regañan de, mamá, ¿lo dices tú o ya investigaste y es real? A ver, mamá, ese mensaje o esa foto que te salió en Face, hola Gris, buenas noches. Ese mensaje o esa foto que te salió, no te preocupes. Esa foto o ese mensaje que te sale en Face o en Twitter o en lo que sea, ¿es real? ¿Ya investigaste si es real? ¿No? Vete a los comentarios, porque luego nada más son puras cosas falsas, ¿no? Entonces es bien importante en este ejercicio, me encanta porque pues no nada más es decirme, ay, pues me llamó la atención por su forma de ser, no me voy a quedar con la primera impresión, me voy a dar un paso más para comenzar a generar esa habilidad de pensamiento. Voy a ver, bueno, cuántos likes tiene. En el caso, por ejemplo, de esta chica, tiene 10.4, ¿qué vienen siendo? 10,000, no, 10,000, ¿no? 10,000 seguidores o vistas. 10,400 likes. Likes, ¿no? 780. Entonces, si esta tiene muchos, me voy a la reseña. Si la reseña me dice cosas interesantes, es porque está fundamentado, ¿no?
Y a lo mejor muchas veces, a lo mejor si yo me voy con a lo mejor y no está fundamentado y yo ya me eché 2 horas, ya perdí el tiempo y no saqué una información real. Entonces, demos ese siguiente paso ahora con las redes sociales. No nos quedemos con lo primerito que llega, ¿no? Sino igual con los twitters. O sea, ¿cuántos hay? Ahorita más adelante les voy a explicar cómo manejan los robots toda la información, ¿no? Hay robots que contratan para que se maneje mal la información y nos cuenten cuentos chinos, como dicen normalmente, ¿no? Entonces, sí es importante no quedarnos de verdad con la primera impresión, sino ir más allá. No sé si hay alguna duda o comentario por acá. Aquí, por ejemplo, ahorita con Ibai, me encantó porque a mí Ibai, mis hijos, ahora sí que mis hijos, no sé si a Morel que estás más joven que yo, porque yo ya estoy viejita, pero los jóvenes, como que, y más si les gustan los videojuegos, ubican bien a Ibai. A mí Ibai es un influencer, tiene 27 años y en Europa, no estoy diciendo aquí en México, pero en Europa tiene miles de seguidores. Hizo un ejercicio social, bueno, yo le llamo ejercicio social porque un comportamiento social, hay una página página que se llama Reddit, no sé si la han escuchado, que cada quien habla sobre diferentes temas, ¿no? Y entonces convocaron a hacer un mural de un dibujo, el que quisiera, ¿no? El dibujo que quisieran, pero se unen todos los grupos sociales en Europa, desde deportistas, jugadores de Game Boy, de videojuegos, grupos musicales, grupos feministas, grupos homofóbicos, todos los tipos de sociedades que se les ocurra. Y entonces hacen un ejercicio en el que cada 5 minutos tú podías dar un clic en la computadora y iban formando una imagen, ¿no? Y era ver quién hacía la imagen, qué grupo social hacía la mejor imagen. Total que se da cuenta Ibai, precisamente, que Francia comienza a hacer trampa y comienza a meter robots, bueno, a computadoras robots, o sea, programas robots, los bots famosos, para que ellos hicieran automáticamente y Francia conquistar ese mural de dibujo, ¿no? Incluso comienzan a dibujar la bandera de Francia y se ve cómo se va llenando de Francia. Pues Ibai convoca en media hora muchísima gente, o sea, habló con famosos, en 2 minutos derrocó a los franceses, ¿no? Esto era un juego, pero el alcance que tuvo fue impresionante. Ahora los influencers tienen luego muchas veces más poder que los presidentes de los países, ¿no? Entonces, ¿a qué estamos llegando, no? Vienen muchos cambios sociales muy fuertes ahora sí que en nuestro entorno, en nuestra vida, ¿no? Y tenemos que subirnos al barco, no nos podemos frenar, tenemos que seguir aprendiendo y prepararnos. Por eso es importante el pensamiento crítico, ¿no? Para no quedarnos atrás, ¿no? Sino al contrario, saber identificar qué información es verdadera, cuál es la falsa, qué cosas me generan valor, qué cosas me están quitando valores morales también, ¿no? Entonces, es importante aprender a usar todo tipo de tecnología con pensamiento crítico para poder estar inmersos dentro de una sociedad que me ayude a plasmar una mejor cultura desde el lugar donde yo estoy. O sea, porque de verdad, lo que yo les decía, la trascendencia como docentes es enorme. Y no va a venir el papá gobierno o el papá director de la escuela a decirnos qué tenemos que hacer en nuestro lugar de trabajo, ¿no? Ya es nosotros mismos que nos preparemos para poder enfrentar todo lo que viene. Y gracias a Dios también la tecnología nos ayuda a tener pues muchas formas de aprender, a lo mejor que ya no cuestan, sino nada más es que nosotros metamos tiempo, ¿no? Que tengamos esa parte de dedicar tiempo para irnos preparando, ¿no? Entonces, la sociología de la educación, bueno, la práctica de la mejora escolar parte no solo del aspecto técnico de la educación, sino también de la influencia social, psicológica y conceptual. Por lo tanto, ya no es necesario que aprendamos todo,
¿no? Ahora es aprender a analizar la información que tenemos y con esa poder trabajar mejor, ¿no? Entonces, en la nueva escuela mexicana, bueno, esta es la propuesta que nos dan. Sin embargo, en muchos lugares lo vimos con la pandemia, no había internet. Y mis respetos para los docentes que ahí iban a dejar los cuadernillos a la escuela para que los papás los recogieran, se los llevaran a su casa y en 15 días nos volvemos a ver y así trabajaron en la pandemia porque no había internet en muchas comunidades, ¿no? Entonces, ahora sí que de nosotros solamente es la responsabilidad de prepararnos para poder afrontar todo lo que viene. Esta semana, en el foro de discusión, les dejé que investigaran lo que es el chat GPT. No sé si alguien ya comenzó a investigar algo de eso, si me pudieran compartir. Adelante, Morel. Bueno, lo de chat GPT lo investigué, digamos que ahí desde mi perspectiva no soy docente como, bueno, de estudios. Estudié lo de sistemas. Entonces lo investigué como que desde esa perspectiva. Y pues al final de cuentas es una plataforma, bueno, en resumen es una plataforma que te ayuda y que investiga desde diferentes lados, públicos, y te puede crear un resumen o desde que tú le pides y lo adapta. Una de las preguntas era que qué opinaba, y el problema es que es una inteligencia artificial que aprende y responde dependiendo de lo que alguien ya haya preguntado. Y aquí ya ha habido varios casos en donde mucha gente utiliza ChatGPT, lo pone como si fuera de ellos, y cuando hay plataformas en donde uno puede buscar plagio, lo pega y tiene la coincidencia del 90 y tantos %. Y es normal, porque al ser una inteligencia que funciona, digamos que en programación hay algo que se llama if, while, que son como funciones. If es sí sí en inglés, y while es mientras. Entonces, en la programación, cuando una de las dos funciones manda a llamar es, si yo ya tengo esto, puedo utilizarlo. Y en while es, mientras yo tenga esto, puedo utilizarlo. Si yo aquí en México, usted me pregunta cuál es la sociología en México, me va a salir un resumen y yo le digo de 150 palabras, lo va a sacar. Pero si alguien en Yucatán le dicen algo de 200, lo único que va a hacer es que va a agarrar lo que ya yo le respondí mucho tiempo antes y se lo va a dar a él y simplemente va a agregar palabras más. Entonces, ahí si yo copio y pego ese texto y el de Yucatán lo hace igual, va a haber un plagio porque coinciden en todo. Lo que va a hacer una inteligencia artificial, como una aspiradora de esas de cuarto, es que de lo que ya aprendió, va a resolver un problema que se parece o que es idéntico. Sí, entonces, pues de ahí como que ¿es bueno? Sí, malo también. Como que no hay que depender de una tecnología que al final de cuentas es una herramienta, pero no es como para que dependamos de ella. Claro. Ok. ¿Alguien más quiere comentar? Muy interesante, ¿eh? Ahorita lo aterrizamos un poquito más. No sé si alguien más quiere. Adelante, Gris. ¿Grisel? Okay. Buenas noches. Bueno, ¿sí me oye? Sí, adelante, sí. ¿Sí? Ay, disculpe. Bueno, No, bueno, estuve viendo qué ventajas y desventajas, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, esta es una tecnología que ya opera inclusive como inteligencia artificial predictiva, ¿no? Por ejemplo, en el celular, ¿no? Ya tenemos ese tipo de inteligencia. Nos analiza, ¿no? Y esa es la parte que por ahí podría ser lo del chat, ¿no? Que sí, tú le preguntas, te contesta, puede ser que ya tenga base de datos y retroalimente de otros comentarios que otra gente le haya pedido, ¿no? Pero puede tener muchas funciones, inclusive hasta en modo de asistencia, ¿no? Virtual, ¿sí? No sé, inclusive en un consultorio, o sea, podría ser operativo en esas partes médicas como asistente, donde pues no se requiere tanto a veces hasta el personal, que inclusive humano, tiende a ser a veces déspota, grosero, digo, y ellos reciben toda esa, ese prototipo, ¿no? De cómo es que quieren el personal que va a atender ahí, ¿no? De hecho, yo he visto que hay ya inclusive robots, o sea, operan como robots, ¿no? También, y le preguntas y es la misma base de datos, o sea, porque esta chat ya lo puedes descargar, es una aplicación, la bajas, le puedes preguntar
hasta del futuro, cómo va a ser, ¿no? Y en la educación creo que puede ser viable, inclusive hasta, digo, algo novedoso que mostrarle a los jóvenes, ¿no? Sobre todo los de secundaria que están como muy así ansiosos de comerse el mundo, ¿no? Y exploran todas las posibilidades que tienen a su alrededor. Hay, desgraciadamente, la falta a veces en unas áreas donde no se conoce el Internet, o sea, donde no tienen esa facilidad, ¿no? Y esa sería una de las desventajas, ¿no? Y también el personal capacitado, esa es otra, que también hay muchos compañeros que no se actualizan, que conocer de esto, ay, es del demonio, no, esto no puede servir. Pero pues yo siento que soy más de la mentalidad, que podemos usar herramientas y tomar lo que nos sirva, ¿sí? Y como esto es una tecnología que toda, o sea, ya está probada, ya la han trabajado, de hecho, hay hasta membresías premium y todo, ¿no? Dependiendo qué es lo que quieras. Y pero creo que puede ser bien encausada y bueno, al final de cuentas la parte humana esa es la que no van a poder suplir nunca, ¿no? O sea, un abrazo, un apapacho, un consuelo que le des a alguien, pues es esa parte, ¿no? La que no podrán igualar nunca, ¿no? Claro, mucho. No, padrísimo, Gris, sí, muy, muy, muy cierto todo lo que comentas. Adelante, Tania. Sí. Adelante, si quieres nada más, ándale. Sí, hola, buenas noches. Hola. La tecnología, creo yo, siempre es muy buena, es muy funcional. Médicamente, por ejemplo, no hablando exactamente del programa, sino de la tecnología en general. Me acaban de realizar una cirugía y no me tuvieron que abrir tanto, fue la laparoscopía, me hicieron 2 cirugías a la vez, o sea, tiene sus digamos, sus cosas positivas, ¿no? La recuperación es menos tardía, etcétera. Pero creo que la tecnología como herramienta para, digamos, ya hablar de educación por siempre, con ese tipo de tecnologías, creo que va a pasar como ahora en pandemia, ¿no? Sobre todo en nivel básico, por ejemplo, preescolar, primaria, era muy difícil tener a los niños concentrados, y eso que estamos hablando de los que tuvimos la fortuna de tener educación en computadora, en que todo el tiempo estaban en línea nuestros hijos, pero por ejemplo, ya yo como maestra del otro lado, donde mis alumnos ni los localizábamos, teníamos que llevarle cuadernillos, o sea, sí. Ahí se revaloró, creo yo, la posición del maestro, que estaba tan denigrada. Decían los papás, ahora sí, no, ahora sí entiendo al maestro, cómo controla el grupo, cómo. Y yo, por ejemplo, que tenía la tecnología, lo vi con mi hija chiquita, ¿no? Que estaba le tocó tercero de preescolar una parte, y la maestra hablaba y mi hija andaba caminando, rolando por la casa, porque para ella eso no era el momento adecuado. En cambio, el otro, que un poquito más grande, 2 años de diferencia, se notó la diferencia, porque sí estaba concentrado en la computadora y no tenía tantos distractores, ¿no? Pero realmente la tecnología sí es buena, siempre y cuando no se abuse, no se exceda, creo yo, y siempre, por ejemplo, mostrar el camino. Por ejemplo, no es lo mismo que tú le enseñes a un niño que 2 y 2 son 4, sin que le digas que 2 por 2 son 4, a que le enseñes el camino de cómo llegar, a que se siente en una computadora y ponga la opción de calculadora y lo haga, ¿sí? Porque él tiene que tener las herramientas, los conocimientos, las bases bien sólidas para poder realizar, ejecutar lo que se le presente. No tiene que tener una calculadora, pero si sabe el procedimiento, se le va a facilitar todo, no va a mecanizar. Entonces, ese es el pro. Es muy buena la tecnología. O sea, simplemente para estar nosotros ahorita como estamos, es fabulosa. Pero, como decía Gris, el abrazo y la comprensión y manejar a un grupo, o sea, no cualquiera lo puede hacer, ¿no? No, padrísimo, muy padre con tus comentarios. Gracias, Tania. Y muy cierto, ¿no? O sea, ahorita estamos hablando de sociología, necesitamos convivir, necesitamos esa parte socioemocional. No nada más son los conocimientos de tener, saber ciencias y saber, ¿no? Sino necesitamos formarnos en todos los sentidos. Ahorita, ¿cuánto trabajo al principio les costó tener una maestría en línea? ¿No? Siempre estábamos acostumbrados a ir al salón de clases, ¿no? Meternos a estudiar en línea
como bien dices, los distractores hasta nosotros mismos nos pasa, ¿no? Que de repente dices, ay, ahora yo solita, sin un profesor, guía, sin cómo le hago, ¿no? Entonces, lo que hemos comentado desde el principio, nos tenemos que subir al barco, tenemos que aprender, tenemos que innovar, ¿no? A mí me impresiona con el ChatGPT, me encantó, Arturo, ya leí que viste, sí viste lo de Ibai, a mí ese ejercicio de verdad de los píxeles me impresionó, los alcances que tiene este influencer, o sea, podría mover a mucha gente, ¿no? Pueden ser cosas buenas o pueden ser cosas malas, ¿no? Y lo que decías, Tania, en relación a saber usar las cosas, ¿no? Y incluso, bueno, se ha visto que ya los trabajos, hablaba yo con una sobrina que es nutrióloga, ella metía, yo necesito, bueno, las personas tienen estas características de sobrepeso, esta parte, a lo mejor tiene diabetes, tiene le metía toda la parte clínica y le decía cuál debería de ser su comida para esta semana. Incluso el chat GPT le decía, para este mes tú tienes que comprar tantas lechugas, le decía ya el menú de lo que tenía que comer la persona, porque ella es nutrióloga, y así ya se lo daba completito el chat GPT. O sea, te ayuda para muchas cosas, pero la parte emocional, la parte emotiva, se queda a un lado, ¿no? Entonces, siempre la tecnología hay que saberla usar. No podemos nada más decir, ay, esto está buenísimo. No, hay que analizar, hay que usar pensamiento crítico, ¿no? En algunas escuelas los alumnos comenzaron a hacer las tareas a través del chat GPT, literal. Se dan cuenta, entonces les dicen los profesores, no, ahora quiero que sea todo escrito. No programaron en una escuela las impresoras estas de 3D con su tipo de letra para que la impresora hiciera las tareas. O sea, a ese grado llegaron los niños, a que las impresoras les hacían sus trabajos a través del chat GPT. O sea, el mundo va muy rápido, ¿no? Tenemos que estar preparados. En lugar de eso, a lo mejor hacer trabajos en primaria que le digas, a ver, ¿cuánto necesitas para viajar? Con tu celular que hagas un trabajo, o sea, lo que es la gamificación ahora, ¿no? Que a través del juego tú trabajes las matemáticas, la geografía, la historia, hagas como ya más la educación más en conjunto, ¿no? Más transversal con todas las materias, ¿no? Un tema. Entonces, sí vienen cambios fuertes, pero tenemos que prepararnos, tenemos que ocupar ese pensamiento crítico para poder llevarlo a cabo. Entonces, es padre investigar, ¿no? Muy buenos comentarios. Hay que seguir trabajando esa habilidad del pensamiento crítico. También para esta semana se quedó hacer un cuadro comparativo. En este cuadro comparativo ustedes van a poner, yo siempre he dicho, bueno, ahorita ya hablamos al inicio, a lo mejor los que entraron un poquito tarde, de los primeros precursores de lo que era la sociología de la educación, que era Augusto Comte, miren, aquí está Augusto Comte, Spencer y Saint-Simons. Ellos son los que comienzan a dar la base de lo que es la sociología de la educación. Entonces, tenemos a los clásicos, los dividimos en tres, ¿no? A los clásicos, a los actuales y a los de la parte, ¿cómo se llama? Funciona, tiene su nombre, ahorita me acuerdo, se me fue. Pero bueno, la idea de este trabajo es que ustedes pongan 3 autores de cada etapa, ¿no? De cada etapa. Entonces, de los clásicos van a poner el nombre del autor, la fotografía, van a poner cuál es la idea principal. Y aquí lo más enriquecedor de este trabajo, o sea, ¿de qué me sirve a mí aprenderme de memoria el autor? Pues no, lo que me interesa es conocer qué me dejó él y cómo lo estoy aplicando en mi entorno laboral. Lo que dijo él, si influye o no influye. O sea, ahora sí que vamos a usar el pensamiento crítico, ¿no? Relacionarlo con una situación en la que yo vivo su aportación, ¿no? Por ejemplo, voy a hablar rápido, Marx, ¿no? Que él hablaba mucho sobre que tenía que ser la educación como basada en ideologías, ¿no? Él hablaba mucho del socialismo. Bueno, ¿esto influye o no influye en mi entorno? ¿Me favorece o no me favorece? Vamos a usar el pensamiento realmente crítico ahí de cada autor. Por eso yo voy a plasmar principal aportación de la sociología de la educación del autor,
una anécdota, a lo mejor una frase que haya dicho él, que a mí me llame la atención. Cuando ustedes entren a buscar cada autor, ahí lo van a ver, o pueden poner anécdota de Comte y les va a aparecer, o sea, hay muchas formas de buscarlo en Google. Y ustedes van a hacer una reflexión del contexto institucional donde laboras con base a las aportaciones del autor. No sé si queda claro. Ustedes van a plasmar lo que comenta el autor con su propio entorno. ¿Alguna duda? El total serían 9 autores, ¿verdad, maestra? Mínimo 9 autores. Podrían hacer más, pero también entiendo. Por eso, mínimo 9. ¿No? Son 9 autores porque son tres, por lo que vi, 3 clásicos, 3, ajá. De reproducción y 3 actuales, ¿no? Exacto, ajá. Sí. Bueno, eso ya tengo Sí, así más o menos. La anécdota es la de ellos, la que ellos... Algo que digan ellos, ajá. Y luego una eso frase. ya lo relaciono, ajá. Ah, ok, ya O cómo puedes, lo aplico o cómo lo he usado en la escuela o cómo se usa en la escuela. exacto. Porque de qué me sirve de verdad de aprendérmelo de memoria. Ya no, o sea, ya no. Lo que quiero es realmente que ustedes vean cómo su forma de pensar ha influido y me ha llevado a mí y me ha ayudado en mi entorno educativo a que se alcancen los objetivos de mi institución o no. O dentro de mi aula alcance los objetivos o no. ¿No? Y esto nos va a servir de verdad para que ustedes vayan identificando, porque en la tercera semana vamos a hacer un proyecto integrador. Tercera y cuarta semana vamos a hacer un proyecto integrador, lo voy a dividir en 2, ¿no? El proyecto integrador es que ustedes identifiquen una situación. Al inicio, me voy a regresar un poquito, Arturo, perdón, y Tina, para que también entiendan un poco más, Gris y Tania, sobre, estos son los cambios, o sea, por diferentes situaciones, pueden ser tecnológicas, políticas, áreas de salud, económico, social o de educación, que afectan a mis instituciones educativas, ¿no? Yo analizo mi sociedad y veo cómo estas cosas influyen o no en mi propio entorno, ¿no? Yo a lo mejor veo que en mi institución educativa, todas las comunidades que están alrededor tienen muchos problemas económicos o pueden ser de salud porque hay a lo mejor mucho alcohol o mucha droga o muchos problemas de bullying o muchos problemas o incluso ya no me voy afuera, me voy adentro. Ninguno de mis alumnos entiende las matemáticas. Ese es un problema que tengo y cómo lo voy a afrontar. Mi proyecto de integración de las 2 semanas es identificar esa problemática y cómo voy a solucionarla. Eso es lo que vamos a hacer las 2 siguientes semanas. Yo les voy a ir dando paso por paso, no se preocupen, no es algo muy grande, sino el chiste es hacer a través del pensamiento crítico esa reflexión y ver de qué manera voy a enfrentar esa situación y voy a obtener mejores resultados. Esta misma problemática, incluso hasta ustedes si quieren el día de mañana hacer su tesis, pueden ocupar este mismo tema, hacerlo más profundo y hasta la propia tesis la podrían hacer, ¿no? Pero bueno, vámonos pasito a pasito. Esa es la idea de ir identificando ahorita desde los autores en mi propio entorno cómo influyen o no. ¿Sale? No sé si hay alguna duda en relación al trabajo de esta semana o algún comentario. Porque ya propiamente con eso cerraríamos ahora sí que nuestra clase del día de hoy y ya los dejo descansar, que ya muy merecido lo tienen. No sé si hay dudas o preguntas. ¿No? No, yo ya no tengo dudas. Más bien era sobre esa tablita que mencionaba que ya alcancé a ver el formato y sobre ese pues hay que bajar las imágenes, la anécdota de ellos y ya relacionarlo. Eso, o sea, básicamente es 9 autores Ese es trabajo. y clasificar. Es importante, o sea, esos autores, en las lecturas que yo les dejé, ahí viene. O sea, vienen las lecturas, los autores. De ahí lo podrían sacar. Si ustedes quieren investigarlo aparte, no hay ningún problema, pero sí que sean 3 de cada uno. Adelante, Tania. Ok, una pregunta. Entonces, porque yo estaba con la duda del cuadrito, de hecho yo lo empecé a hacer hoy. Ajá. Pero entendía yo que tú nos ibas a dar el cuadrito, estaba yo en duda, no estaba segura. Este cuadrito ya lo puedo tomar. Ajá. Se los di, según yo lo subí a la plataforma. No, cuando yo lo chequé hoy, bueno, quizá no me aparecía, por eso lo empecé yo a hacer, pero si este es el cuadrito ya lo puedo tomar entonces, ¿no? Sí, claro. Mira, es más, voy a entrar ahorita rapidísimo a la actividad. Se las voy a... Sí, bueno, yo no lo chequé, por eso no.
estaba yo con la duda, decía yo, ¿qué hago? ¿Será que inicio, no inicio? Déjenme revisar de una vez si está, porque según yo se los había subido. Formato autores, sí está, mira, se los voy a poner, se los voy a compartir. ¿Ahí alcanzan a ver? Me voy a regresar. Me dicen si ven. ¿Se ve la plataforma? Sí, maestra, sí se ve. Ah, ok. Entonces, aquí, actividad de la semana 2. Me voy a poner a vista previa. Aquí dice formato autores. Si abren aquí este archivo, miren, viene en la portada que tendrían que llenar. Y aquí viene el cuadrito. Este lo pueden ocupar. Nada más lo bajan desde aquí con la flechita donde dice descargar. Y ahí ya lo bajan. Y ya nada más es rellenar el cuadro. O sea, la verdad no está tan complicado, ¿no? Ok, Ese perfecto, sería gracias. el trabajo. Pero ya viene en la plataforma donde dice exactamente formato autores. Y les digo, aquí viene la ¿Se va a rúbrica. pasar perdón, ¿se pasaría a PDF o se deja en Word en el formato? Cualquiera de los dos está bien, ¿eh? O sea, como ustedes lo quieran pasar. Incluso aquí yo les manejo un tutorial, si ustedes quieren aprender a usar una herramienta digital, no es obligatoria, está la de Tingling. Es una herramienta que ustedes podrían usar con sus alumnos para hacer como, ¿cómo se llama? Imágenes interactivas. Entonces yo pongo la foto del autor, le pico, los alumnos le pican y ya aparece, pueden poner mapas, pueden poner 1000 cosas como para hacerlo más como de juego, ¿no? Entonces es para que ustedes la conozcan. Ahí les dice el video cómo usarla. Es algo muy sencillo, es gratuita. Si quieren, la pueden ocupar para hacer el cuadro o si no, ustedes háganlo llenando el formato. Cualquiera de las dos opciones es buena, pero me gusta darles como herramientas digitales que ustedes también puedan usar y aprender, ¿no? Para sacarle más jugo. No sé cómo vean. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya nadie? Bueno, pues entonces los dejo descansar. No, maestra, por el momento no. Que tengan bonita noche y cualquier cosa ya saben que en el foro de dudas estoy para servirles. Y gracias por los trabajos. Gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Buenas Noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Adiós. Bye.